Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares. Historia y tradición avalan la devoción de la Virgen del Carmen en todas las gentes del mar. Marinos y marineros de la Armada, mercantes, navegantes y pescadores. Y es que la dimensión oceánica de la Virgen se remonta al siglo XVI, cuando los padres carmelitas se embarcaban como capellanes en las expediciones americanas. Pero no sería hasta 400 años después cuando llegase su nombramiento canónico y militar como patrona de la Marina española. Un patronazgo que tuvo su origen en San Fernando, en la isla de León, en el siglo XVIII, impulsada entre otros por el gran almirante Barceló, y desde allí se extendería a toda la Armada. Y uno de los días más gloriosos de la Virgen tendría lugar muy cerca, en la ciudad de Jerez, que viviría, gracias a ella, la jornada más importante de su historia. Tras la Reconquista, se restablecieron en Jerez las diversas órdenes y advocaciones cristianas. Las más antiguas, la Consolación y la Merced. Esta última, redentora de cautivos, una devoción especialmente significativa para los gaditanos, quienes eran víctimas frecuentes en las razzias, saqueos y secuestros de los musulmanes para someterlos a esclavitud o pedir un rescate. Los carmelitas se establecieron extramuros en 1586, cuando la devoción a la Virgen del Carmen era un poco conocida. Trajeron consigo una imagen de candelero, que 3 siglos después se transformaría en talla y se enriquecería con la figura del niño, atribuida hoy a Luisa Roldán, la Roldana. Y poco después, en 1600, la peste devastaba la ciudad y los enfermos se agolpaban en las calles. El ayuntamiento pedía la ayuda de los frailes y se cuenta que en tan solo 3 horas habilitaron el convento para atender a los apestados y convertirlo en lazareto. Y el municipio, en agradecimiento, conseguía que el Papa y el Rey autorizasen fundar un convento carmelita dentro de las murallas, el primero en establecerse en el interior de Jerez tras la Reconquista. Y llegó a ser uno de los más grandes de Andalucía. A finales del XVIII contaba con 40 religiosos, muchos de ellos de familias ilustres, como los Adornos, Dávila, Vargas Machuca o Suárez de Figueroa. La ubicación tan céntrica de su iglesia anexa al convento hizo que fuera especialmente visitada. Y pronto comenzaron a atribuírsele favores y milagros a la Virgen. Entre ellos, el de la niña Juana Vizcaíno, que cayó desde una azotea sobre un pozo del patio y rompía la tabla que lo cubría. Salió ilesa y, según su testimonio, porque la Virgen la sostuvo por la barbilla. Otro milagro ocurrió con el incendio en un almacén que contenía cajas de pólvora, y una de ellas había explotado, y al pedir los carmelitas y fieles ayuda a la Virgen, el fuego se extinguió de forma inexplicable, y por este hecho fue proclamada patrona del Cuerpo de Zapadores y Bomberos de Jerez. El convento sufrió la ocupación napoleónica. El coronel Alonso del Puerto analiza cómo 40.000 soldados franceses tomaron Jerez como centro de mando. El pueblo llano opuso cuanta resistencia pudo y protegió a los frailes e iglesias que, suele olvidarse, eran uno de sus principales blancos de escarnio y destrucción. Y aunque en 1933 los carmelitas se volcaban heroicamente en la epidemia de cólera, solo un año después el liberalismo los desahuciaba con la ley de exclaustración y la desobedición de Mendizábal. La adversidad no terminó ahí. Durante la revolución llamada Gloriosa, se ordenó la demolición de la iglesia, y ante ello, de madrugada, sacaron la imagen de la Virgen del Carmen a hurtadillas, envuelta en una tela, hasta una parroquia cercana. Milagrosamente, la demolición no se ejecutó. A finales del XIX, la Orden del Carmen sería restaurada, y su primera casa en España, la nueva, fue la jerezana.
doña Elena del Páramo les haría una generosa donación, su antiguo convento, y la Virgen del Carmen fue instalada en su maravilloso camarín. Todo el amor a la Virgen del Carmen cristalizó en 1921, cuando el prior Luis María Llop, desde el púlpito, lanzaba la idea de coronarla, lo que fue recibido con un entusiasmo desbordante y rápidamente se difundió la noticia por España y el extranjero. Y tras cumplir con los permisos pertinentes, se convertiría en la primera imagen carmelita del mundo en recibir tal distinción. Y así, en el mes de mayo de 1922, se presentaban 16 proyectos para el diseño de la corona. Y el elegido fue el del artista valenciano José David, natural de Játiva. Llegaron muchas donaciones en metálico, pero su principal materia prima tuvo un alto voltaje emocional. Joyas donadas por todas las clases sociales, desde los poderosos a los más humildes, desde sencillos anillos de boda a pulseras de pedida con moneditas o valiosos pendientes y broches. El oro fue fundido y se reunieron 10.000 gemas de diversa pureza, esmeraldas, ágatas, perlas finas, rubíes y hasta diamantes. Y como curiosidad, muchos niños aportaron sus medallas de bautizo y comunión, y con ellas se haría la corona del Niño Jesús, al que durante años ellos mismos sacarían en procesión sentado en una sillita. La corona está rodeada de una aureola de 1 metro de diámetro con ángeles y escudos, y una majestuosa parte imperial de la que cuelga una estrella de oro cuyos rayos están formados por diminutos diamantes, y en su centro luce uno de gran tamaño, que posa sobre la frente de la Virgen. Fue todo un revulsivo en la orfebrería nacional. Pesaba 6,5 kilos, pero al reforzarse con barrotes de hierro alcanzó los 10. El valor estimado de la pieza ascendía a 1,5 millones de pesetas de las de entonces. La coronación canónica de la Virgen del Carmen se haría realidad en 1925. Fue un hito para el conjunto del orbe mariano y un hito para Jerez. Porque cuando se tramitó, el jerezano Primo de Rivera no estaba en el poder y ahora era quien presidía la nación. Y por unos días la ciudad se convertía en capital de España. Asistieron Alfonso XIII, la reina Victoria Eugenia, el príncipe de Asturias, el propio Miguel Primo de Rivera, claro, y su séquito, el nuncio apostólico Federico Tedeschini y los capitanes generales de todas las regiones militares, y junto a ellas el gobierno, que celebraba en la ciudad 2 consejos de ministros. La corona llegaba a Jerez el 19 de abril de 1925, escoltada por la Guardia Civil, y todo Jerez y alrededores desfilaron ante ella. Los días previos a la coronación se vivieron con una intensidad impregnada de fervor, pero también con actividades culturales y lúdicas, que reforzaron el sentimiento de que Jerez estaba viviendo una jornada única. La ciudad se entregó con profunda devoción. 2 quinarios simultáneos precedieron a 2 triduos, celebrados en la Catedral y la Basílica del Carmen. Y en la víspera, una gran vigilia de adoración nocturna envolvía a Jerez en un halo de recogimiento espiritual. Y estando la ciudad en el centro de las miradas del país, aprovecharon para que fuera un escaparate de su idiosincrasia. Y se promovió con magnificencia la ganadería, mediante la exposición de ganados, calificada como un acontecimiento trascendental en la historia de la ganadería patria. Y junto a ella, la agricultura, el Jerez y la exposición provincial obrera, que organizada por el Ateneo Jerezano, reunió a litógrafos, pintores, viticultores, tapiceros, arrumbadores y vidrieros, mostrando la riqueza de la artesanía. Y el mismo 23 de abril se celebraba la gran corrida extraordinaria de toros con motivo de la coronación. Se lidiaron toros de la ganadería de Felipe Bartolomé, y en el ruedo brillaron 2 diestros icónicos de gran magnetismo y muerte trágica: Sánchez Mejías, protagonista de la elegía de García Lorca, y José García Algabeño, muerto a manos de las brigadas internacionales en la Guerra Civil. La música también tuvo lugar en los fastos,
El tenor más famoso del momento, Miguel Fleta, actuó en el Teatro Eslava. Y como anécdota, como se carecía de palco para ubicar al rey, le instalaron una especie de trono en el mismísimo escenario, lo que fue aceptado jocosamente por el monarca. «¿Quién me iba a decir a mí que yo algún día compartiría escenario con el gran Fleta?», dijo. Y esto, paradójicamente, tuvo positivas consecuencias para Jerez, porque el alcalde, el marqués de Villamarta, manifestaba esta intención. «Majestad, os prometo que la próxima vez que vengáis a Jerez tendréis un teatro y un palco regio, digno de vuestra real persona». Y así fue, y a los 3 años edificaría el teatro que lleva su nombre, Teatro Villamarta. No faltó tampoco el fútbol, con un encuentro entre los primeros equipos del Real Betis Balompié y el Jerez Fútbol Club. Y así, la coronación se convertía en un mosaico de devoción, cultura, arte, deporte y tradición en ese Jerez, epicentro de España, durante aquellos días memorables. La madrugada del 23 de abril fue especialmente intensa. 7 sacerdotes atendieron confesiones mientras se oficiaban 11 misas consecutivas. Y a las 8:30 la Virgen abandonaba la basílica, cubierta con una mantilla de encaje de Flandes, para ser coronada en un ceremonial regio y eclesial sin precedentes. Miles de personas se echaron a las calles a lo largo de la actual avenida Álvaro Domecq. Los cuerpos de vigilancia y seguridad no constataron ni un solo altercado. Y a las 10 de la mañana llegaban al Parque González Ontoria, lugar de la coronación, los infantes don Carlos y doña Luisa, acompañados de su hija Isabel Alfonsa, y poco después lo hacían el cardenal arzobispo de Sevilla y Lundaín y los obispos de Cádiz y el de Málaga. Y media hora más tarde se produjo la entrada solemne de los reyes de España, don Alfonso XIII, que vestía el uniforme de capitán general de la caballería, y doña Victoria Eugenia. Y junto a ellos el general Primo de Rivera y Federico Tedeschini, delegado apostólico de su santidad, revestido con muceta de armiño y capa púrpura. El momento culminante llegó con la entrada de la imagen. Las crónicas narran que el silencio se apoderó del lugar y solo se rompió cuando el nuncio colocaba la pequeña corona sobre el niño Jesús y después la gran corona sobre las sienes de la Virgen del Carmen. Y en ese instante todos los campanarios de la ciudad comenzaron a repicar, con la apoteosis de exaltación divina. Finalizada la ceremonia, la salida de la imagen fue acompañada por una multitudinaria procesión, en la que participaron hermandades, dignidades eclesiásticas y civiles y la corporación municipal bajo mazas portando el pendón de la ciudad. La presidencia la ocupaba el alcalde, Dávila Sagreda, marqués de Villamarta, y cerraban la comitiva los somatenes, el regimiento de lanceros de Villaviciosa, la compañía del regimiento de infantería Pavía, la compañía de desembarco del acorazado Alfonso XIII, un batallón de alumnos de la Escuela Naval Militar y la compañía de la infantería de Marina. Pero pocos años después de aquel día inolvidable llegaron tiempos convulsos y oscuros. Con la llegada de la Segunda República, el convento de la Virgen del Carmen, como el San Francisco o la residencia de los jesuitas, fue víctima de la furia anticlerical izquierdista. Afortunadamente, una mente preclara, en este caso un simple monaguillo, logró salvar la Virgen, trasladándola a su casa y escondiéndola bajo el hueco de la escalera. Algo semejante ocurriría en toda España con otras imágenes, como la Macarena en Sevilla, que pudieron salvarse de la barbarie. Primero atacaron la residencia y sacaron a la plaza muebles, ropas y efectos de la comunidad y les prendieron fuego. Entre lo destruido se encontraba la maquinaria de la imprenta del conocido periódico Santo Escapulario, un piano y la rica biblioteca popular. En la iglesia destrozaron todo cuanto encontraron. Los altares fueron arrasados y las imágenes derribadas y algunas arrojadas a la calle. Buscaron a la Virgen, pero ya no estaba. Y aún entonces ocurrió algo calificado como milagroso. En la sacristía pendía de una cruz un Jesús crucificado. Intentaron derribarlo mediante sogas que ataron a los brazos de la cruz, incluso con machetazos, pero no hubo manera,
el Cristo permanecía firme y desistieron. Comenzaría entonces un culto a este Cristo que fraguaría en la actual Hermandad de la Lanzada. Durante la Guerra Civil, los carmelitas soportaban cómo en Barcelona, Toledo, Madrid, Guadalajara, Valencia, Lérida y hasta en la próxima Córdoba, más de una centena de los suyos y sus hermanas monjas eran asesinados. Y algo les tocó muy de lleno. Uno de sus terciarios seglares, el joven tradicionalista Antonio Molle Lazo, que precisamente el año de la coronación había recibido la primera comunión y el escapulario del Carmen, estaba muy vinculado al convento. Y en agosto del 36, defendiendo a las Hermanitas de la Cruz en Peñaflor de una turba de milicianos, fue apresado, salvajemente torturado y asesinado. Y los carmelitas tuvieron el doloroso honor de darle cristiana sepultura. Su beatificación se contempla en breve. Y 2 décadas después, en 1955, en San Fernando, impulsora de su culto, se coronaba a la Virgen del Carmen, y esta vez además se la elevaba al mayor rango naval. El almirante ferrolano Salvador Moreno, conocido popularmente como Chambo, conseguía el nombramiento de la Virgen como capitán general de la Armada Española. Y estos días de 2025, una exposición organizada por la Orden de Santa Bárbara, inaugurada por el comandante general de Infantería de Marina, conmemora el centenario de aquella coronación jerezana. La preside una hermosa imagen de la Virgen del Carmen, remarcando su protagonismo ya inmemorial de tradiciones y liturgias en los buques de las armadas de todo el orbe hispánico, pero también en las modestas embarcaciones que, primorosamente engalanadas, cada 16 de julio exhiben en sus pueblos y villas sus banderas españolas, homenajeando a la que es llamada Estrella del Mar, un estandarte de fe, historia y tradición. Grandes gestas españolas. Con María Fidalgo Casares.